Hola taitantos, bienvenidos una vez más a esta tertulia del pueblo y para el pueblo. Me gustaría que ustedes opinaran sobre esto del cambio climático y escucharles, pero como no puede ser, pues espero que las personas que me acompañan hoy, todos estos amigos, estos tertulianos, sí me cuenten cosas, más que contarme cosas, que opinen. Pero antes, como siempre, vamos a escuchar la introducción de Víctor Manuel Arenas. ¿Han notado un calor insoportable durante el verano? ¿O que las estaciones como la primavera o el otoño apenas duran? El cambio climático no es una novedad. Décadas se lleva alertando sobre los peligros que supone el calentamiento global. Esta situación se produce no solo por causas naturales. Según algunos especialistas, el factor humano es determinante en este sentido. Durante la pasada celebración de la Cumbre del Clima en Egipto, la ONU informaba que estos últimos 8 años han sido los más calurosos registrados hasta el momento. A pesar de que existen quienes niegan el cambio climático, hay estudios que garantizan las graves consecuencias que conlleva, la mayoría vinculadas con las alteraciones climatológicas. Junto a las muertes por inundaciones, sequías y golpes de calor, se advierte del aumento de enfermedades infecciosas, cardiorrespiratorias y alergias. ¿Quiénes son los responsables de evitar los posibles peligros del futuro? Merche, ¿se está haciendo lo suficiente para evitar el calentamiento global? ¿Solo con reciclar se protege al planeta? Margarita, Alejandro, Silvia, Norberto, bienvenidos. Bueno, habéis visto que Víctor Manuel pues, decía que no, este cambio climático que parece que se está produciendo, que las estaciones pues, no eran como son ahora, y que los humanos, decía él, tenemos pues algo que ver en todo esto, que no solo las causas naturales están produciendo estos cambios climáticos de los que se habla ahora. No sé si estaréis de acuerdo vosotros en que los hay o no los hay, pero según la ONU también decía Víctor, como habéis visto, que en los últimos 8 años han sido de los más calurosos que hubo. Pregunta que quiénes son los responsables de estos posibles peligros del futuro y que si se está haciendo lo suficiente para evitarlo. Empieza el que quiera y por donde quiera. Hombre, lo suficiente no se está haciendo, porque no nos morimos. Entonces, claro, no morirnos, esto tiene que ir a peor. Si en 1900, que eso lo miré yo, me tomé yo la molestia de mirarlo, si en el año 1900 había 2000 personas moviendo por ahí la pierna por el mundo, y ahora son 8.000 millones, entonces, ¿qué es lo que creéis? Esto es como cuando protestamos, no quiero la antena, no quiero lo otro, pero tengo el teléfono, tengo el móvil. ¿Y qué vamos a hacer? Apagar las calefacciones. No, encima ahora tenemos coches eléctricos que contaminan mucho más que un derivado del petróleo. Entonces, bueno, claro que tenemos responsabilidad los humanos. ¿Y qué? ¿Y qué queréis? Que dejemos de tener el microondas, el ascensor para subir a los pisos, el lavavajillas, o sea... No, hombre, pero lo que sí es cierto, que es necesaria una concientización y que sí que hay bastantes cosas que pueden estar en nuestras manos para intentar que el cambio no sea tan brusco. Vamos a ver, desde que soy pequeño, la observación de las estaciones son... Una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo, que son cosas distintas. Tiempo y clima no tienen lo que parezcan. Pero lo que compone el clima son, aparte de la cantidad de sol, la cantidad de lluvia y un montón de cosas más. Los climas los estudiamos en la escuela, Norberto. Sí. A ver, deja que se exprese. Sí, vale, pero deja que se exprese y luego lo dejo que se exprese, pero que dice que lo del clima y el tiempo ya es una confusión que manejamos a nivel de calle, la gente o las personas. Pero yo no. Tú no, pero yo lo estudiaba cuando era pequeña, como tú dices en la escuela, ¿no? Sí. Vale, entonces el clima, tiene que pasar muchos años para hablar de un cambio de clima. Más de 30 o 40. Miles de años. Hace mucho que se está produciendo el cambio climático. Pero el hecho de que haya una subida de temperatura de 1,5 grados, de 2 grados, eso va a influir que a nivel del planeta
elementos como son los casquetes polares se lleguen a derretir. Mira, Bueno, pero lo que preguntaba Víctor es que si estamos haciendo lo suficiente. no, porque no nos morimos. No estamos haciendo lo suficiente. Alejandro. Silvia debe tener ganas de morirse. Para No, que el tema no, del clima es que- se solucione. A ver, Es una broma, Silvia. Ya Que sé no, tú quiero quieres decir, vivir no, claro, eternamente. Bueno, a ver, Claro sí, que lo estamos vamos haciendo. al tema, por fin. Sí, a ver, Empezamos, Eva. yo confieso que tengo una gran confusión sobre esto. Efectivamente, el tiempo y el clima son dos conceptos que pueden variar mucho. Los climas ya sabemos, continental, polar, no sé cuántas cosas más, ¿vale? Que no voy a enumerar. Y el tiempo es algo inmediato. En algunos lugares de Europa, como Centro Europa, que el clima puede cambiar en un día y tener los 4 tiempos del invierno-verano. Es decir, que esos conceptos evidentemente los podemos medir así, y yo creo que en estos momentos estamos yendo un poco más al concepto inmediato del tiempo que no al clima en sí mismo. Yo estoy convencido de que nosotros no hacemos lo suficiente porque no nos preocupamos, porque nosotros vivimos a nuestro confort. Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? Estoy hablando de la humanidad. Los seres humanos, Eso todos, es, la en general. humanidad. Sí. Bueno, luego ya te diré por qué te hago esta pregunta. Sí, digo nosotros, bajo mi punto de vista, otros dirán que no, pero no hacemos lo suficiente. Pero yo estoy convencido de que la Tierra por sí misma, el sistema solar, por sí mismo también está evolucionando de alguna manera. De alguna manera, si yo estoy calentando, si yo estoy produciendo más vapor, si esto, la lluvia y demás, todo eso está teniendo una evolución. De hecho, la Tierra se está acercando al Sol. El gran cambio Claro. climático que hubo fue con las glaciaciones, y ahí estuvo. Claro. Y luego después hacia acá... Y eso fue cíclico a lo largo de la historia de la Y yo estoy humanidad. convencido, claro, por lo eso que digo. pasa es que nosotros vemos una realidad minúscula, somos una hormiga dentro de un océano que está ahí nadando, y que vemos así eso, dentro de lo que sería un firmamento. Entonces, y dentro de lo que son siglos, años, miles de años de toda una evolución. Yo estoy convencido de eso. Ahora bien, estoy de acuerdo con que nosotros estamos ayudando un poquitín. Es decir, claro que ayudamos. Con los comportamientos nuestros podemos hacer algo por los cambios climáticos. Estoy convencido, pero a nosotros nos va a llegar el problema. Como yo entiendo que Cuando hablas tanto, de nosotros, es de nuestra generación. digo de la humanidad, sí, de la nuestra humanidad generación. general. Cuando hablo de nosotros hago un plural, si no personalizaría. Es decir, No, pero bueno, me refiero yo, si dices nosotros los que estamos ahora en esta Ya, sociedad, bueno, que o ahora los no, futuros no, que no, no, vendrán. en en estos este momentos momento, por aclarar, nosotros, sí. porque ellos no existen todavía, es decir, nosotros, los que actualmente estamos poblando, tenemos un sentido del futuro muy extraño. El futuro no existe para nosotros, estamos viviendo el día a día y aprovechamos el día a día. Pero una Con lo parte cual, del planeta una pequeña, concepción. Pero Es que os voy a decir- estamos hablando como si todos viviéramos en una sociedad como la que conocemos en Europa. Pero este mundo es muy grande y resulta que no es verdad. El mundo es muy Claro, grande, pues precisamente, y eso. es la pregunta que yo estoy Claro. que habéis empezado, la pregunta que os quiero hacer, y a propósito de lo que dice Víctor Manuel, de si nosotros podríamos hacer algo. Y es que vais a permitirme que lo mire porque tengo los datos aquí. Del 6 al 18 de noviembre de este 2022, en Egipto, se unieron muchísima gente importante de esta que controla el mundo y nos controla a todos. La COP27, la cumbre sobre el cambio climático. Que sea la cumbre 27 quiere decir que hace 27 años que se está celebrando esta cumbre. Esta cumbre es la 27. Entonces asistieron 200 países invitados, 40.000 participantes. ¿Y qué conclusión llegaron? ¿A qué conclusión llegaron? A ninguna. Mira, yo la conclusión que llego me vais a Llevan desde el 95 reuniéndose. La primera cumbre de este tipo fue en Berlín en 1995. Merche, acabas de decirlo. Bueno, y ¿Qué hay cuando detrás de hablamos de nosotros? Es por lo, sí, Pero es es por que lo que quería digo hacer que si se puede hacer algo o no. Claro, yo quería hacer un poco de hincapié en que nosotros, hay varios nosotros, porque nosotros, los ciudadanos, no hacemos todo lo que deberíamos, eso lo sabemos todo, pero que los que más poderosos, los que más medios tienen en sus manos, los que más saben, los que tienen a los científicos a su disposición, con todos los datos reales, muchos más que los que podemos saber nosotros a nivel de ciudadano normal y corriente, resulta que no respetan ni dan ejemplo de nada. Van montones de jets privados, aparte de los oficiales, los coches
último modelo, se marchan de excursiones por ahí, que es lo que pasó en Egipto, porque viendo las actividades que tuvieron, hicieron de todo menos dedicarse a buscar una solución conjunta. Aparte de que varios de los países que más contaminan no estaban ahí. Y lo que Merche empezó diciendo es que yo no... para pedir a los ciudadanos que respetemos, además de tener una propia educación sobre ese tema, ellos deben de dar ejemplo y marcar una pauta a seguir. Sí, que no os digo porque igual os da motivo también para el debate. No llegaron a conclusiones muy claras, ¿no? Uno de los puntos máximos al que llegaron es que antes de 2025 hay que disminuir el 43% y para 2030 hay que limitar el cambio global, el cambio al 1,5% grados centígrados. Y que los países clave tienen que tomar medidas. No sé si os acordáis que hace años los países ricos, se decidió en una de estas cumbres que los países más ricos iban a poner $100 millones, ¿tú te acuerdas?, para mitigar pues esas pérdidas que se producen, estos desastres. A día de hoy todavía nadie... Yo me pongo de los nervios. Y a partir de ahí ya lo que queráis. Porque hay una cosa que empezaste diciendo, que se reunió un grupo de poder. Pero vosotros, a la edad que tenemos, ¿de verdad creéis que lo de las noticias que nos llegan, alguna cosa tiene un porcentaje alto de verdad? Mira, y las estadísticas son como los bikinis, que lo decía el otro, que enseñen mucho pero tapen lo más importante. Entonces, yo de las estadísticas me fío hasta donde me fío. Y desde luego, y de la prensa informativa, me fío cada vez menos. ¿No? Hay una cosa muy importante, efectivamente, lo que dices. Estamos dominados por los poderes económicos, que son los que, según su interés, van a hablar del clima como les corresponda, claro, o como les interese. Claro. Mira, yo, aunque no sean de mi agrado, yo admiro a los chinos por una cuestión. Oiga, mire, usted dígame lo que quiera. Yo quiero que mi país progrese, y para progresar hoy contamino. Por lo tanto, voy a seguir contaminando. Y luego después ya porcentualmente parece ser que... Esté o no esté de acuerdo con él, digo, pues ole tú, porque efectivamente pones las cartas sobre la mesa y dices claramente lo que hay. Pero tú estás haciendo y yo lo mismo. Claro. Yo tengo un móvil, tengo un microondas, tengo un ascensor, tengo no sé qué, todo eso contamina. ¿Y qué pasa? ¿Que tengo que renunciar a eso para colaborar? Pero vamos a ver, también lo que decía Marga, nosotros sí tenemos que colaborar todos, evidentemente, pero toda esta gente, imaginaros 40.000 personas en Egipto, de excursión, como dice ella, 12 días en Egipto para acuerdos incompletos y ninguna conclusión. Pero de verdad... La 27ª vez que acuden y ahora... Pero de verdad creéis que no llegaron a ninguna conclusión. No sé, de cara a la gente no han llegado, pero interiormente... No llegaron a ninguna conclusión. Yo no me lo creo, Merche. Yo no me lo creo. No, las cosas están ahí, los datos están ahí y no me lo creo que no hayan llegado a ninguna conclusión. Y ahora vamos a pasar con Carmen, si nos importa, y luego seguimos, ¿vale? Sí. Porque está Carmen Gil, que desde Madrid nos quiere decir algo también acerca de esto del cambio climático, que es de lo que hablamos hoy. Esperemos que no llegue la sangre al río. No, llegará. Venga, adelante, Carmen. Hola taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío como siempre un cariñoso saludo. Hoy estamos hablando del cambio climático, ese cambio que nos preocupa a toda la humanidad o a una gran parte de ella, porque sí existen grupos de personas que son negacionistas, pero creo que en la mayoría de los casos estamos terriblemente preocupados y alarmados. Fijaros que aparte del aumento de la temperatura terrestre, imaginaros que en India han soportado temperaturas prolongadas de 47 grados centígrados y bueno, se espera que lleguen a los 50 grados. También el crecimiento del nivel del mar es altamente preocupante. Fijaros que en Nueva Zelanda ha multiplicado por 2 el crecimiento esperado. O sea, algo totalmente alarmante y alucinante. Otro ejemplo que afecta a las cuencas hidrográficas. Fijaros que en Irak el lago Sawa ha desaparecido por completo, o sea, completamente, y con él su flora y su fauna. Otro ejemplo muy claro es que en la Antártida está creciendo vegetación, o sea, algo imposible, totalmente impensable. Pues sí, están creciendo flores, es alucinante.
Y bueno, ante todos estos problemas y estos datos, la ONU en su último informe nos ha dado 3 años para revertir esta situación, o sea, eliminando los gases de efecto invernadero y los combustibles fósiles. Algo que parece bastante complicado y bastante difícil, pero bueno, yo os lanzo esa pregunta. ¿Creéis que es posible eliminar esta situación y revertirla en gran medida? ¿O por otro lado estamos condenados a seguir así hasta que bueno, la naturaleza aguante? Os lanzo esa pregunta y os envío un fuerte abrazo. Pues bueno, ya veis, Carmen dio unos ejemplos. Y luego pues también nos dice que la ONU ha dado en su último informe 3 años para revertir la situación. Y nos pregunta Carmen que si la gente, los habitantes de este planeta, yo os pregunto a los que estáis aquí, porque a los demás, el resto del planeta, les voy a preguntar si estamos realmente tan preocupados por este problema que parece tan serio y tan grave. Mira, detrás de esto y dejamos un poco hablar a Norberto y a Marga y a Alejandro. Yo es que vengo poco. Pues ven más. Bueno, pues tendría que hablar más. Entonces, vamos a ver. Tendrás tiempo, a ver, eso sí, habla. Realmente, no hay nada detrás de toda esta campaña. Parémonos a pensar. Tiene que haber algo detrás de esta campaña, con el cambio climático, tiene que haber algo. Yo lo que iba a decir es que en realidad sí nos preocupa, pero que tengo la sensación de que está muy lejos de nuestro alcance el poder actuar. Es decir, las personas entendemos aquello que nos plantea la ciencia y sabemos que en un tiempo más o menos lejano se irá produciendo o dependiendo de nuestra actividad o actitud, se puede acelerar más ese cambio climático. Pero en nuestras manos creo que está muy poco que hacer. Creo. Y hay una cosa que no estamos contemplando, y es que de aquí a un cambio climático real, que tienen que pasar años, a lo mejor descubren algo. Estamos hablando con la información y los conocimientos que tenemos ahora. Pero ¿quién te dice que en 10 años... O sea, estáis hablando de la ciencia. Yo creo que estamos manipulados. Pero si hablamos de ciencia, tiene que haber una ciencia que interese sacar, porque estamos cansados de ver ciencitos, chavales que están estudiando y investigadores y que salen en prensa y descubren esto y lo otro y desaparecen. Bueno, los científicos echan la culpa a la desforestación, la tala masiva de selvas. Que sí es cierto. Claro. Pero vamos a ver, yo creo que si estamos preocupados... Incluso a la ganadería expansiva, porque produce metano, una serie de cosas, ¿no? Efectivamente. Pero es que no lo que más contamina es la energía. Nos manda el consumo de energía. Sí, os digo yo la culpa. Lo que más contamina es el consumo de energía. Hay un artículo científico. La ¿Qué culpa es que hay menos oricios que antes. Yo creo que erizos de mar. Erizos de mar. Y no es broma. Hombre, lo digo jocosamente porque... No, es que yo mira, tengo la costumbre de hacer la traducción porque hablamos para el mundo y a veces no saben la palabra, no es por corregirte, es por traducir. Iba a decir yo lo que era. Traducción simultánea. No, lo que pasa es que no sabes la vena del hay un estudio que dice que, por ejemplo, el erizo de mar consume mucho CO2. Puedes decir oricio, ahora ya lo dijimos lo que era. Bueno, nuestros oricios desde mi tierra. Entonces... Eso es un punto más, lo decía un poco como chiste, vamos a parar, pero es verdad, es decir, estabais hablando de los bosques y demás. Y que se echen pedetes las vacas, por ejemplo, cualquier elemento ¿no? que nosotros transformemos, pero imaginemos una cosa, nosotros, la civilización se va apagando, nos vamos constriñendo, nos vamos retirando hacia lo primitivo. Va a venir un rayo y va a incendiar bosques y bosques y bosques, porque la propia naturaleza evoluciona de esa manera. Hay muchos incendios que son provocados por la misma naturaleza. Si no estamos preparados en momentos determinados para extinguir incendios, porque tampoco tenemos elementos, la propia naturaleza se va a encargar de decirnos cuidado. Y no se cuidan los bosques. Que yo te voy a... Maleza, si no cuidamos los bosques, porque volvemos a lo que dicen muchos ecologistas, si yo lo veo, yo voy a contar un ejemplo rapidito de lo que yo opiné en una ocasión. Un director de un parque natural, en una ocasión, desde un despacho, estaba diciéndoles a los aldeanos cómo deberían de llevar el parque natural a partir del momento en el que él tomó la dirección. Y yo me levanté y le dije, usted está equivocado. Usted tenía que haber venido aquí a preguntarles a los aldeanos
¿Cómo llegó el parque natural hasta hoy? Sí. Que ellos fueron los que hicieron el parque natural. Usted lo que está haciendo va a ser destruir el parque natural porque va a prohibir la quema selectiva que hacía el aldeano, pero luego después la quema va a ser una quema tremenda, que cuando quema un monte hoy decimos horror, y pero, antes no mira, quemaba. Alejandro, Entonces todos estos... a colación de eso, déjame decirte un ejemplo. Yo tengo allí un sitio donde ir en Bavia. Bavia es una sucesión de valles glaciares que tiene hectáreas para regalar. Hectáreas en las que hace 50 años venían 50 y 60 segadores a segar trigo, cebada, centeno, se cultivaban garbanzos, lentejas, tal. Bueno, pues cuando yo hace 40 y pico años aparecí por allí me decía la gente de Bavia: señora, no, es que ahora Bavia, señoras, señores, es una comarca que lindante con Asturias y León, que es una España. sucesión de valles glaciares en España, que allí viene ahí desde la primera glaciación que están ahí. Bueno, pues ahí siempre se cultivó todo. Y hace 40 y pico años me decía la gente de Bavia: es que señora, está cambiando el tiempo. Y ahora no sabemos cuándo se puede sembrar, porque claro, ahora ya no se puede sembrar. Bueno, pues vino la Comunidad Europea y no fue el clima. Dijo: fuera cereales, aquí ya no se siembra más. Bueno, es que parece ser que una de las causas también son los fertilizantes. Claro, entonces, con nitrógeno, que bueno, allí no se fertilizaban, aquellos que también contaminan. Bueno, pero habrá zonas, hay zonas entre los niveles esos freáticos que hielo, que los cultivos, las sustancias hacen que suba y que baja. Bueno, es cosas que no les entiendo muy bien, pero que existen. Entonces, quiero decir, hay zonas en que no es solo los fertilizantes, o sea, no. Hay zonas que se dejó de sembrar, pero no porque el clima ni el tiempo, sino porque dijeron: ustedes ya no siembren más. Porque detrás de eso hay un trasfondo económico y político. Pero es que entonces, además, yo creo que eso es lo que está acabando con el clima. Habla tanto de cambio climático, ahora, es que llevamos en una bolita ahí en el espacio, desde que existe el planeta Tierra hay cambios climáticos, Hombre, claro. aparecen continentes, desaparecen, estamos en una continua evolución, a veces Que para sí, arriba, a Marga, veces para estamos de abajo. acuerdo. Lo que decía Alejandro, que la misma también se va recomponiendo, se va cambiando, mejor o peor, bueno, pues iremos... Que no nos preocupa, yo creo que sí nos preocupa. Lo que pasa es que, como decía Norberto, no está a nuestro alcance buscar la mejor solución, pero sí, en cambio, está al alcance de otros muchos que tampoco lo hacen. Luego, por ejemplo, hay cosas tan sencillas como lo que estás hablando tú. Un agricultor que sabe muy bien cuándo tiene que quemar los rastrojos y cuándo tiene que desbrozar y limpiar, no le dejan porque le multan. Y entonces eso es una barrabasada, porque así vienen los incendios. Estamos hablando de España. Un río, crecen los matorrales allí, se acumula basura, porquería, se forman presas, ¡hala! Inundación. Y todo lo achacan al cambio climático, y no es así. No, hay cosas que no. O sea, Yo que voy a insistir en lo mío y digo: señores, piensen ustedes un poco. O sea, si la información que nos están dando a muchísimos niveles es falsa y hay un trasfondo que no nos llega al ciudadano normal... Falsa no será la información. Habrá sus Bueno, vamos a ver, Creo que estamos mezclando interesada, sesgada, pero En falsa. algunos momentos, efectivamente, nos van a contar la película según la cuenta. Claro, nos están Claro. contando Esos las son películas. sesgos, ¿No? Bueno, claro, pero hay pero... una cosa importante. Los países que más contaminaron en la historia y que evolucionaron acompañados de contaminación, ya no voy a decir gracias a la contaminación, pero la contaminación vino del lado del progreso. Ahora les dicen a los países con menos progreso que se tienen que aguantar. Y claro, esos países, según van evolucionando, dicen: oiga, no, perdone usted, yo tengo que hacer ese recorrido. Y además tengo derecho a hacer el mismo recorrido que usted. Claro, Es estamos de decir, acuerdo. usted sigue contaminando haciendo lo que quiera, pero a mí me lo prohíbe. Y es más, y si no me boicotea, y si no me hace lo que quiera, y va a decir, y el que negocie con tal país, pues no porque me apetece, ya no solo por cuestiones políticas, cuestiones estratégicas, son así, lo vemos. Yo sé que Latinoamérica tiene grandes problemas con los cereales. ¿Por qué? Porque hay empresas multinacionales que lo compran y luego después incluso lo paran. O lo dedican a crear energía cuando se debía dedicar a comer, por ejemplo. Hay un control económico y político del mundo, que es lo que estamos hablando. Sirviendo. Que lo han hecho con el maíz, ¿no? Claro, Por ejemplo. sí. Nosotros somos pequeños objetos, evidentemente, que yo, por conciencia propia, hay veces que digo: va, ¿por qué voy a tirar esto aquí? Lo tiro en una papelera, ¿vale? Aunque solo sea por no ver mi calle sucia. Si hay una papelera, tiro la papelera, la cultura del caramelo que estoy comiendo. Esos pequeños detalles sirven. Que sí, pero son gestos. estoy convencido Son que esos gestos, pero gestos contamina mucho menos ese papel tuyo eso es, que un avión privado de unos lógicamente, señores. eso Claro. no va a servir de nada mientras los que tienen los poderes de dirigir la economía Exacto. no sean los que verdaderamente hagan el cambio. Pues entonces es lo que te digo, el trasfondo de la información
responde algo. Aparte del dinero que El trasfondo de la información que nos están dando, en esas boicoteo reuniones en las que continuo. no se consigue nada, y con todo ese dinero lo que se podría hacer, porque son 12 días que ahora en el último en Egipto, y luego tendrán uno Eso es en París. pecado. Y sacan informes en los cuales Ya, pero nos es por lo hacen del sentir ejemplo. culpables a nosotros. Sí. Y ya dejé de ser culpable hace mucho tiempo. Sí, yo también. Insisto, Yo también. dentro de mi propia conciencia me comporto como yo creo que debo hacer, pero no sigo absolutamente directrices de nadie. Entre otras cosas, porque estoy aquí, como decimos en España, para 2 telediarios. Y como estoy para 2 telediarios, haré algo para que no se me note demasiado. Pero voy a procurar vivir la vida, señores de las grandes Y en empresas. 27 reuniones, 27 Claro. años, no dio tiempo todavía a No, hacer no Que algo. me sí, culpo que porque algo- alguna conclusión en eso- llegaron, que ahí no ven nos lo los- contaron. Ahí ven los intereses de por dónde voy a mover los intereses de la Claro. contaminación o no, para que a mí me sirva mejor, me libere de ciertas presiones o no. Y cuando Claro. no quiero, no firmo. Bien, un ejemplo, hablabas de la ONU. Es un ejemplo político que no quiero mencionar, pero acaba de celebrarse una votación hace muy poco en la ONU, donde todos los países, excepto 2, han votado en una dirección. Los otros 2 se la pasan por donde quieren esa votación. Nosotros hemos votado en contra. 2 países contra el resto de los miembros de la ONU. ¿De qué sirve la ONU? Para que nosotros nos creamos que Los países verdaderamente ricos, seguramente, hay unos- ¿no? Estados Claro, Unidos claro, y ya, el Atlante, ya, que es ya. Israel, que votó Claro. porque lo que votaba Estados Unidos, porque Claro. Estados Unidos era el que estaba haciendo Claro. eso. Entonces, y yo lo siento mucho, ustedes voten lo que quieran. Entonces, ¿para qué hay una reunión? ¿Para qué ni siquiera asisto a la votación? Claro. ¿Qué hipocresía es la que nos estamos dirigiendo? Pues Y yo estoy estoy hablando, en ya digo, esa no, línea. no digo Y el yo motivo estoy en esa político, línea y me te da digo igual. que- Y la línea es esa, es decir, que nos van a dirigir Detrás siempre de los este grandes poderes. bombardeo de cambio climático hay unos intereses que no nos están llegando. Ya está, esto nos están llegando. Porque el cambio climático. Hombre, bueno, y somos además tan ingenuos que salimos diciendo: España había una ardilla que salía de no sé dónde, de por ahí abajo, la ardilla iba saltando de árbol en un árbol y llegaba hasta Cantabria, en el norte de España. Y tú dices: la ardilla esa, pasaron 1000 y pico años ya y seguimos con la ardilla. Bueno, pues a lo mejor. Yo estuve en el Perito Moreno en el año 80, porque se estaban deshaciendo los casquetes ahora, y en el Perito Moreno, en el glaciar, caía el hielo. Y decían: fíjate, y había gente que decía: ay, tenemos que hacer algo. Pero ayer vi a una viejecita de mi edad, pero con más aspecto de viejecita, porque yo me tuneo, entonces, con una botella, y anduvo mirando los 3 contenedores, y mirando a dónde echaba la botella. Una viejecita buscando con la pobre con la botella, una botella vino que Pero será ¿por qué no? la que tomó, que me parece bien, eso es lo que podemos No. ayudar. Yo estoy con Es lo que dice Alejandro, contigo. son gestos que Vale, sí, pues podemos vale, hacer. el gesto pero eso que- sí, que no sé pero, si va, vamos pero, a eso. pero no me digas patético, ¿eh? Y a una viejecita como yo con la botellita, anda. Ella está haciendo lo que puede. Es que no puede. Ella está haciendo Lo que puede. cree que debe. Solo que O lo somos, que cree que solo debe. que somos 8.000 millones Cree y que muchos debe. de ellos están en África. A ver, Y en China, como digo, Bueno, como es- dice, esa- que esa- no quieren echarla. esa es otra cosa. Hay países desarrollados que tienen un nivel de contaminación tremenda y que luego hacen que otros países pues estén los pobres pagando el pato. Porque no hablamos nada de los movimientos que hay del reciclado. Porque de repente, yo el otro día no sé dónde lo leí, que no sé cuántas toneladas de metal iban a no sé qué país porque se iban a reciclar. Es decir, no se reciclan aquí, se llevan a no sé dónde. Y luego otras se mueven de otro sitio hacia otra parte. Es un poco locura todo Los eso. cementerios, tanto nucleares, de los cuales en España se habló recientemente, por ejemplo, en otros lugares del mundo, y sabemos que televisores, teléfonos móviles, con todos los residuos altamente contaminantes, porque no nos damos cuenta que un móvil, la batería es muy contaminante, Claro. mucho más que, por ejemplo, tener encendido el coche yendo de aquí a Madrid, al final, porque eso queda ahí, Sí, y claro. los llevamos a determinados países pobres que tienen que admitir nuestra chatarra, y entonces nos No callamos es la que- boca, nos ponemos una máscara y ya estamos Alejandro, tranquilos. pero eso no es lo peor. Lo peor es lo de la obsolescencia programada, que ya hacen estos aparatos para que duren un tiempo concreto, muy Sí, poquito a ser claro, posible, claro. y compres otros, Sí, y sí. compres otros. Por eso decís lo de los intereses. Y María no sé lo que va a decir, porque ella sale, pregunta a la gente, que preguntonas María, ¿verdad? Siempre está preguntando, Ah, qué bien. hace una pequeña encuesta y luego saca sus conclusiones y aquí nos las cuenta. Adelante, Marian, ¿qué te dijeron por ahí por la calle? Hola, taitantos.
Hoy hemos salido a preguntaros, ¿cambio climático? ¿Realmente estamos en unas temperaturas diferentes a años anteriores? ¿Podemos, como ciudadanos, hacer que ese cambio climático no se produzca? Pues nada, nos dicen que este tipo de prendas cada vez las necesitamos menos, porque efectivamente en todos los sitios que hemos preguntado, que han sido varios lugares del mundo, nos han comentado que se nota un aumento de las temperaturas. Y a la pregunta de si podemos hacer algo como parte de esa sociedad, pues todo el mundo parece también que tiene una postura muy clara. Como ciudadanos todos podemos hacer, pero quien realmente tiene que hacerlo, o en manos de quien realmente están esos posibles cambios, son las grandes empresas altamente contaminantes, y que contra eso los ciudadanos de a pie poco tenemos que añadir. Y nos comentan en la gente que vive en zonas costeras que hay una pregunta que se hace mucho: ¿cómo puede ser que haya tantos residuos en el mar? Que si realmente son producto de un mal reciclaje, o es que la gente de costa es un poco incívica. No sé qué os parece a vosotros ahí en el plató, que también tenéis costa. Nos comentáis si vosotros tiráis la basura al cubo o bajáis a la playa a echarla. Pues nada, chicos, desde aquí me despido y hasta el próximo programa. Un saludo. Bueno, Marian se preguntaba si realmente estamos en temperaturas diferentes estos últimos años y si podemos hacer algo como ciudadanos para que el cambio se produzca. Nosotros aquí en la tertulia se ha estado hablando y la conclusión parece que es que no podemos hacer demasiado, si algo, gestos, como decía Alejandro, pero concienciarse un poco también, como Norberto mencionaba, pero al final hay pues otros intereses que sí podrían intervenir para que esto se redujese un poco. Más o menos aquí era lo que decíamos, ¿no, chicos? Sí. Es la conclusión que saqué yo de lo que habíais dicho. La gente, María, le dice que sí, que notan el aumento de temperatura, y también hablan de que no se tiran las basuras en los contenedores. Yo creo que sí, ¿verdad? Que tiramos las basuras. No sé, alguna persona, vamos a decir así, guarra. Depende de los lugares. Hay ciudades donde hay más concienciación sobre eso, porque también la propia administración facilitó que nosotros... Y obligó. Y además y obligó porque en Madrid, por ejemplo, yo cuando voy a Madrid tengo 4 contenedores y el portero, como sabe que voy un poco, me mira así como diciendo, está en el pueblo, no lo va a echar bien. O sea que obligan. Entonces, bueno, no, yo no sé otros países, son más disciplinados, pero en España somos gente que hay que obligarnos muchas veces a cosas así. Es decir, hay lugares y lugares, y zonas donde se protege más la limpieza, donde se protege menos. Hay ciudades que son ejemplo de limpieza porque desde la administración se hizo una labor no solo de decir prohibido. Yo creo que prohibir no sirve de mucho, porque cada vez que yo pueda, si me prohíben, me salto la prohibición. Educar y concienciar. El tema es que si la administración me lo facilita, si me pone los contenedores en condiciones, si esos contenedores se van limpiando cada poco y no me tengo que tapar la nariz cada vez que abro el contenedor para echar una bolsa de basura, pues entonces yo voy de mucho más agrado a reciclar al contenedor. Que luego después yo, y confieso que no reciclo nada. En mi casa reciclan los demás. Yo creo que es cuestión de educación. Pero no reciclo por una cuestión. Estoy cabreado con la especulación que incluso aquí se hace del reciclaje. Porque resulta que yo reciclo, pero no veo ningún beneficio a la hora de los impuestos de basuras y demás que me beneficie a mí. Y digo, ¿y por qué voy a reciclar si luego después estos señores, todo mi reciclaje, le van a sacar un provecho económico? Pero se acaba de decir una cosa importante, mira, que de lo que se trataría sería de no hacer las cosas por lo que nos den, sino hacer las cosas por lo que nos supone. Y eso es educación, y eso es concienciación, y eso es que desde niños, que no haya que no pecar porque vas para el infierno, y es lo que vengo a decir más o menos, o sea, que no peques porque a lo mejor estás haciendo mal a alguien. No, tal como estamos, que digan que el infierno está caliente. Bueno. Y nos vamos orientando para allá. Bueno, el otro día, en un
programa de estos que tuvimos se decía que la Iglesia había dicho que ahora lo dijo el Papa, sí, que no había infierno. No hay infierno, ya Alejandro, qué alegría, no, ya no lo hay. Ya podemos pecar alegremente. Me acabas de meter en una depresión. Todos estos años absteniéndome. Pues eso, pues que ahora no hay Pero infierno. bueno, sí. No, lo dijo el Papa, Que el infierno está aquí. Bueno, sí, y yo una cosa, Eso dijo el Papa, sí. una de las cosas que había dicho Marian de que sí se notaban Los cambios, eso me interesa. Los sí. cambios y el aumento de temperatura, era lo que intentaba decir yo al principio, que realmente yo recuerdo, claro, la vida de una persona comparada con la vida de un planeta, pues no es nada. Pero que si yo recuerdo en la situación desde niño, pues más o menos cuánto se cambiaba la ropa, es decir... Una cosa es el tiempo localizado en un área más o menos grande, y otra cosa son los climas. Los climas son otras. Pero vamos a ver, la cuestión de la climatología no concierne únicamente a los diferentes tipos de clima. No seguís viviendo tiempo, no clima. Tiempo variable, de unas veces más durante el verano, porque estamos localizados, estamos en un sitio localizado, y el tiempo en zonas locales cambia mucho incluso últimamente en el mismo día. ¿Y eso tú no crees que son síntomas de cambio climático? ¿Ese tiempo? No. Primero hay que dejar por sentado que el clima es un proceso de cambios de tiempo alargado, en unos espacios mucho más grandes de los que nosotros tenemos objetivamente ahora. Efectivamente. Espacios de tiempo, ¿quieres decir? Sí, es decir, estamos hablando de tiempo en un año, en 2, en 5, en 10. La vida de un hombre incluso yo la puedo catalogar de tiempo, no como un cambio de clima en la vida de una persona, pero a lo largo de todas esas vidas, sucesivos siglos, ahí hay el cambio de clima, que ahora quieren hacernos pensar, yo digo quieren hacernos pensar que esto va a ser inmediato. Y que va a ser tan rápido que nosotros todos o nos vamos a morir de repente o vamos a dejar a nuestros hijos, en vez de herencias que cotizan, pues vamos a dejar un mundo malísimo. Pues vamos a ver, vamos a escuchar ahora al doctor Óscar, porque me temo lo que nos vaya a decir, conociéndole un poquito como le conocemos. A ver, doctor Óscar, ¿qué pasa con esto del cambio climático? Porfa. Hola. Hay tantos. Como el planeta, hoy vamos a hablar del calentamiento del planeta y la meteorología es una ciencia tan exacta, yo por si acaso vengo así de vestido porque es posible que pasemos un frío tremendo. Voy a hablaros de por qué esto es así. Mira, hace 1 millón de años, o sea, desde 1 millón de años hasta ahora, hubo muchas glaciaciones. Y hubo periodos interglaciares. Y en los periodos interglaciares los polos se derretían y la Tierra salía y había comida y desarrollaba la vida. Venía otro periodo interglaciar en que los glaciares tanto del norte como del sur llegaban más abajo del paralelo 40, entonces ahí no se podía encontrar comida tan fácilmente. Este último calentamiento del planeta comenzó hace 12.000 años aproximadamente. Otros dicen que 15.000. Es el periodo interglaciar más largo que tenemos. En esto se desarrolla el ser humano, la inteligencia, la sapiencia. Esto de que se está calentando ahora, se viene calentando desde hace 12.000 años. Pero ahora de eso están aprovechándose muchas cosas. Bueno, quiero ser corto y breve, pero no es cierto. Aquí mucha gente se está aprovechando y si os dais cuenta y tenéis que pasar la ITV, os daréis cuenta que ya no os miran el CO2, porque ya es pasarse un poco, Ya muchos científicos protestaron diciendo que, oye, que el CO2 no es una cosa mala, es una cosa buena. El NO2 es distinto, pero el NO2 no afecta
al clima ni a nada, simplemente afecta a las personas que tienen enfermedades respiratorias que les aún provocan más enfermedades respiratorias y hay más ingresos, pero bueno, ahora ya se están saliendo medicamentos que van en contra de eso y protegen más al hombre. Bueno, pues nada más deciros que el calentamiento del planeta sí es cierto, pero que hay muchos aprovechándose del calentamiento del planeta. Total, el calentamiento del planeta es y está así, pero desde hace 12.000 años. Un saludo, hasta otro día. Ay, Dios mío, doctor Óscar, que nos van a llamar negacionistas a todos los que estamos aquí. Con Óscar al frente, por supuesto. Pues chicos, yo creo que estabais un poco en la línea del doctor Óscar. Ya veis que no se cree absolutamente nada, que dice que la historia de nuestro planeta, la Tierra, se ha enfriado y se ha calentado y todo esto. Bueno, todo esto pues también sabemos que es cierto, ¿no? Claro, que sabemos que ha ocurrido esto. Ha habido épocas de glaciaciones, ha habido épocas... Claro, entonces yo ya no quiero decir más. Yo ya mencioné anteriormente el tema de las glaciaciones y de que el mundo efectivamente llevamos por lo que nos explica. ¿Por qué nos alarmamos tanto entonces también? A ver, yo sí estoy convencido, haciendo la interpretación de antes del clima y el tiempo, de que el tiempo que a mí me tocó vivir está teniendo variaciones. Y no porque en el mismo mes pase una cosa. Está teniendo variaciones que yo estoy percibiendo. Y que estás percibiendo en esa fracción de esos miles de años... No, en la fracción que a mí me toca vivir. En el tiempo. Bueno, en esa fracción que te toca. Porque yo no puedo hablar aquello de que no hay nunca, ahora no hay inviernos como antes, ahora no hay veranos como antes. Y yo siempre digo, el año pasado en un lugar donde hay la nieve normal, yo vi un coche enterrado. Como algo excepcional, la gente diciendo, ¿cómo fue posible? El año pasado de invierno hubo una nevada tremenda en el norte de España, tremenda. ¿Eso significa que nieva más que antes? No, tocó en aquel momento, porque claro, si voy calentando y calentando y calentando, voy evaporando, y luego después al final voy a crear unos filtros en la atmósfera y el agua se va a tener que precipitar. Con lo cual, esas cosas yo nunca digo, nunca, primero porque antes teníamos la ropa que teníamos, que va mejorando, teníamos las calefacciones, es decir, el mundo va cambiando. En mi percepción personal, yo creo que sí que van cambiando cosas, porque hay una contaminación evidente, y eso lo sabemos. Y tal vez los ciclos eran más lentos antes y son más, claro, más deprisa ahora debido a esa intervención humana. Silvia hablaba de los habitantes de hace un tiempo y de los habitantes que somos ahora. Y luego Norberto lleva un rato queriendo intervenir. Bueno, pues con el permiso de Norberto, va cambiando la carga de la población respecto a los residuos y cada vez nos exigimos más cosas que son contaminantes. Claro. Sí, yo lo que iba a decir era que en la actualidad la tecnología, para que se desarrolle, necesita la utilización de una serie de productos que luego acaban echando CO2 a la atmósfera. Ese CO2 produce, pues, llamémoslo el efecto invernadero, o como queremos llamar. Es como una especie de un cristal de un invernadero que se produce y no deja salir el calor de la atmósfera. Muy bien explicado. Eso es que es así. Y entonces eso es lo que hace que esos cambios que se viene sufriendo en el planeta a lo largo de toda su existencia, que iban lentamente, pues eso hace que se propicie que sean más rápidos. A eso es a lo que yo voy. Entonces, el negar que eso sea así, yo creo que es un poco... Pero si nadie lo negó, Norberto, yo creo que de aquí... Bueno, sí, Óscar no le parece. Pero bueno, niegas lo que hay. Pero en otras épocas todo eso no se pero si lo hablamos al principio, si en 1900 había 2.000 millones de ciudadanos y ahora hay 8.000 millones y todos esos consumen muchas más cosas, pues generan mucho más contaminación. Yo no creo que seamos negacionistas, que yo creo que somos muy conscientes y que somos personas que pensamos, aunque no lo veamos inmediato, porque estamos pensando en otros problemas más acuciantes para el ciudadano normal y corriente.
pero que sí que está ahí. Lo que pasa es que no nos lo podemos creer cuando los que se tienen que dedicar a buscar soluciones que están en sus manos no lo hacen. Entonces se ve que ahí hay una parte de negocio, una parte de manipulación, una parte que no nos podemos creer porque ellos mismos vemos su comportamiento. Yo por ejemplo, a nivel local que conocemos en muchas ciudades, que no te dejan circular con el coche, dependiendo que sea de un año o de otro, de gasoil, no sé qué, y te recomiendan comprar uno eléctrico. No todo el mundo se puede comprar uno eléctrico, pero ellos sí pueden prescindir de todos esos 10 privados con los que van a esa reunión para no hacer nada. Y luego aparte, un coche eléctrico, ¿qué hacen luego con las baterías? Eso no va a poder seguir adelante. ¿Qué hacen luego con esas baterías? Aparte de que cuando hemos hablado de la subida de las energías, también decíamos, ¿y cómo vamos a pagar la electricidad de ese coche? Que está todo... Pero que contamina más la electricidad que los derivados del petróleo, señores. Tenemos que... O sea, depende que electricidad, no hay energía hidráulica... Mira, es energía libre. la contaminación más alta, que lo leí yo, que yo nunca me creo en esas cosas, pero bueno, lo leí hoy para venir. La contaminación más alta en el mundo es la energética y es la derivada de los consumos de esta señora en su casa, de este señor en su casa y de la... No, no lo creo. Una central hidráulica no contamina. No contamina. No contamina. Lo contamina es energía limpia. Contaminamos luego. Bueno, leamos, bueno, yo lo dejo aquí, señores. Mira, yo solo que puedo decir una cosa para acabar yo. No, acabo ya. Acabo, mira. Yo creo, conclusión. A mí me parece que todo este bombardeo que nos están dando tiene un interés, tiene una lectura por detrás que yo no sé muy bien cuál es, pero que vamos, me hace sospechar y tremendo. ¿Que estamos contaminando? Sí, señores. ¿Por qué? Porque yo quiero tener todas las ventajas que tengo en este momento como ciudadano de la sociedad capitalista en la que vivo. Y no me voy a engañar con que no. ¿Sabes qué otra cosa creo? Yo que soy una optimista en el fondo, con la edad que tengo la extraña sensación o la ilusión o la esperanza de que de aquí a que todo esto se acabe y nos llegue de verdad que se caigan los casquetes solares, eso, que nos caiga el casquete solar encima de la cabeza y nos ahogue. Yo creo que tengo la esperanza de que antes de eso se descubra algo, piensen algo, se actúe sobre algo y esto no llegue a la catástrofe. Claro, vale. Mira, yo, si me permitís 30 segundos con algo, una contradicción evidente con el tema eléctrico, ¿no? Yo tengo un coche híbrido y resulta que voy a la capital de mi país y me permiten entrar en la zona donde incluso a ciudadanos de allí no les permiten entrar, salvo a los residentes en esa zona concreta. ¿Qué ocurre? Como es híbrido y yo voy con la carga eléctrica, salgo de aquí, me la consumo y luego después voy consumiendo combustible derivado de los fósiles. Y yo entro en esa zona cero de mi capital y resulta que estoy consumiendo fósil. Pero como llevo una etiqueta en el coche... Pero eso es un agravio comparativo, ¿no? Con los habitantes. Eso es una contradicción absoluta. Es decir, yo lo veo. Estoy consumiendo más entre el coste de una cosa y de la otra que con el coche anterior que era puro gasóleo. Y estoy consumiendo más ahora. Pero no porque el precio haya subido, no. Veo el consumo en litros. Bueno, chicos, última conclusión porque vamos a ir terminando. Bueno, pues que yo creo que hay muchísima manipulación, muchos intereses detrás de esa inmediatez del cambio climático, que vamos a tener un problema muy grave. Entonces yo pediría a los poderosos que se reunieron en Brasil, que se van a reunir en junio, que se pongan las pilas y que hagan algo que nos ayude a los demás. Bueno, yo... ¿Vas a terminar? Sí, yo... vale. No, vas a terminar. Sí. Yo lo que diría es que los científicos merecen un respeto y que tenemos que saber escucharlos y saber lo que está pasando. Ahora, que luego nosotros nos queramos enfadar con el mundo por otra cosa, pues nos podemos enfadar, pero yo creo que el cambio climático sí se puede estar acelerando por acción de las personas y que deberíamos en nuestra medida hacer algo. Y si yo creo que a los científicos los respeto muchísimo. Yo cuando hablo de los que hacen esa reunión no estoy hablando de los científicos, estoy hablando de los políticos con cargos. Está hablando de esos poderosos que decíamos al principio que mueven las bolas. Silvia, que luego termina Alejandro. Bueno, yo soy la panfletera. Haz tu conclusión. Mi conclusión como panfleto es: señores, detrás de esta campaña tan insistente hay algo que yo no alcanzo a ver, pero estoy convencida de que lo hay. Sigo pensando, de verdad, que el cambio climático existe, avanza a mucha velocidad, porque
el humano tiene una parte de mucha responsabilidad en ese cambio, va a seguir avanzando y como no nos morimos, pues entonces va a seguir avanzando. Y va a avanzar y avanzar, pero ¿qué pasa? Alejandro, Yo estoy convencido de que el tiempo, esa parte del tiempo que nos corresponde vivir, está cambiando, en parte, y que yo noto determinados cambios. Ahora bien, creo que nos están haciendo creer que nosotros somos los culpables, los individuos a nivel mundial. Y yo creo que los culpables son los grandes intereses económicos y estratégicos que hay. Y respecto a los científicos, ya que se menciona, yo respeto mucho el trabajo de los científicos, pero hay científicos que emiten informes por encargo. Y de esos no me fío en absoluto. Es más, me repelen como científicos. Bueno, pues ya ven ustedes que hay opiniones para casi todo. El pensamiento es libre y la opinión en estas tertulias también se ejerce libremente. En su casa, dennos la razón o no nos la den, pero piensen un poquito, piensen un poquito en todo esto, reflexionen. Y nosotros, que para venir aquí ya lo traíamos todo muy reflexionado, ¿no? Por lo que se ve, porque todos están muy seguros de lo que dicen, vamos a terminar saludando a una señora que cumplió el 15 de noviembre, o sea, el mes pasado, cumplió años y nos pide que la saludemos, que sea este nuestro regalo de cumpleaños. Ninosca Salcedo, en Venezuela, feliz cumpleaños, nuestro saludo y nuestro abrazo, porque sabemos que nos sigues. Feliz cumpleaños, porque aunque vayamos con retraso, te digo, vas a tener 300 y pico días todavía para celebrarlo. Felicidades. Bueno, y a ustedes, señoras, señores, hasta el próximo programa. No se olviden que si quieren que les saludemos o saludar a alguien que no tienen a su lado, nos escriben a este correo que está saliendo aquí, holataytantospro@gmail.com, o en el chat de YouTube de nuestro programa. Hasta la próxima vez.